Buenas noches, queridos amigos. Estamos en Abañé, la voz de la gente. Estamos en vivo a partir de este momento desde Riachuelo, Corrientes, Argentina. Decimos que esto es un programa donde simbólicamente recorremos la vida del invitado, desde su nacimiento, por decir así, donde nació, todas esas cuestiones personales, y en lo profesional también tocamos un poco. Y hoy le vamos a agregar un condimento, porque la que nos visita es la directora de una escuela desde Riachuelo, que cumplió 120 años. Así que vamos a hablar un poquito más también, incluso de la parte institucional. 120 años de la Escuela Bartolomé Mitre de Riachuelo. Así que bienvenido la profesora Mavi Núñez. Buenas Buenas noches, noches. ¿cómo están? Gracias, Mavi. Sí, nuestra escuela cumplió 120 años el día 23 de junio. Tuvimos un acto protocolar y luego, o sea, una parte formal y luego una parte informal donde presentamos la riqueza que tiene Riachuelo para ofrecer. La verdad que sí, Riachuelo está creciendo y mucho en la parte cultural, en la parte también humana, que es muy importante, la convivencia, y también en la parte educativa, Así es. porque están habiendo convenios con facultades privadas en principio y bueno, y eso es muy lindo para este lugar, que no estamos lejos de la capital, estamos a 15 kilómetros nada más, ¿no es cierto? Exactamente. Pero ¿qué se siente ser directora de un colegio centenario, por decir así? Son 120 años. Y la verdad que me llena de satisfacción, pero también una gran responsabilidad, porque tengo que ponerme un saco que tiene mucha riqueza histórica y esa riqueza histórica muy ligada al pueblo. Ujú. Entonces es importante conocer eh, qué nos une con el pueblo, ¿m? ¿Qué somos con el pueblo? Y este pueblo creció muchísimo. Entonces, nuestra escuela es una escuela de primera categoría Ujú. y por la zona es zona B, porque estamos un poquito alejados, pero en realidad es de primera categoría. Alberga aproximadamente 400 alumnos en ambos turnos. Muy buena cantidad. Imagínense que nos faltan aulas. Tuvimos que habilitar lugares como por ejemplo la casa del director, la casa del portero, como aulas, como salones. Y depende de la capacidad que pueda albergar de chicos, es lo que vamos distribuyendo año a año. O sea, si es un salón más chico, por ejemplo, la casa del director, donde hay 3 habitaciones, esos lugares albergan a los cuartos grados que tienen la matrícula menos numerosa. Eso no quiere decir que estén cómodos, porque en realidad el lugar es muy chiquito para tener, por ejemplo, entre 20 y 22 alumnos la matrícula de los cuartos grados. Ujú. En la casa del portero tenemos 18 alumnos. Y ¿Y bueno, el los portero? salones y el portero Le agregamos como número 19. no, en realidad tenemos, eso era la vieja casa del Claro, portero. dije que es el Hoy portero. en día es raro que el directivo o el portero estén en el edificio, Claro. ¿no? Pero fíjese cómo tuvimos que habilitar diferentes lugares para poder seguir dándole lugar a la matrícula de alumnos. Qué buen caudal de alumnos, ¿no? Felicitaciones. Este, principalmente en una época muy complicada, ¿no? Cuando hay deserciones escolar, por ahí no hay tanto compromiso, hablando en lo general, ¿no es cierto? Y en lo particular, por supuesto, hay familias todavía que apuestan a la educación Sí, sí, pública y eso es muy bueno, porque yo creo que la educación pública tiene que tener acceso a todo ciudadano argentino, ¿no es cierto? así es. Sí. Decíamos que tiene 120 años, pero no estaba, hoy por hoy ese colegio está ubicado en la entrada principal, bien frente al municipio, para los que nos conocen Riachuelo, bien frente al municipio de Riachuelo, por la calle Eulogio Cabral. Pero anteriormente no estaba ahí, ¿no? No, anteriormente estaba en una casa que se alquilaba que tenía dos salones, Ujú. un lugar para un comedor y una oficinita, bueno, hoy se llamaría oficinita, un lugar chiquito que era la dirección. Y había solamente hasta cuarto grado. En la época, le hablo de 1906, cuando se inauguró la escuela. Claro. Eh, bueno,
el director se hacía cargo también de uno de los salones y tenía un maestro. Paredes de adobe, techo de paja y, y bueno, columnas de madera. ¿Dónde estaba ubicado en esa temporada? Se ubicaba, la verdad que la dirección exacta no le puedo decir porque no, Sí, 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 pero... pero era más o menos a 2 cuadras continuando Eulogio Cabral, 2 cuadras y una cuadra hacia la izquierda. Es lo Ah, que me comentaron, la recopilación que pude hacer claro, histórica, que hoy en día ya no está más eso, no está mal el no edificio está más tampoco. ese edificio. No, 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 Ah, debe no. ser a la altura, para que la gente que nos está viendo, a la altura de lo que es la vieja estación de tren, digamos, Y más más o o menos menos, en ese ¿no? lugar, sí, 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 sí. sí, sí. Decíamos que tiene un buen caudal de alumnos. ¿Cuántos grados tiene o sea, cuántos 18 primeros? grados. Tenemos 3 primero, 3 segundo, 3 tercero, 3 de cada grado. Ah, 3 cuarto, 3 quinto, 3 sexto. Nosotros tenemos 2 planes, eh, que es la hora más a lo que está adherido el primer ciclo. Primero, ajá, segundo y tercer grado tienen la hora más. sí. ¿Eso qué significa? Que ellos entran un poquito más temprano, 7:20, hasta las 8 de la mañana, el turno mañana. Lo que hace es, a través de juegos, eh, cómo afianzar más la parte de la lectoescritura y la parte de matemática, Ah, sobre todo matemática y lengua. ujú. En el turno tarde también tienen la hora más, por eso salen 18:10 los chicos. ¿Tiene jornada extendida? Tiene jornada extendida y a eso voy. Ajá. La hora más se aplica para primer ciclo, o sea, primero, segundo y tercer grado. A la mañana es a la entrada y a la tarde es la última hora, que es de 17:30 a 18:10. Y segundo ciclo ya tiene jornada extendida, donde los chicos van 7 horas. Ujú. Entran 7:20 y salen a las 14:20. Tenemos 18 secciones de grados y la verdad que es bastante numeroso. Algunos grados son muy numerosos. Tiene un hermoso patio y eso también es muy importante hoy por hoy para que los chicos dejen un poco lo que es la parte virtual, el celular y Sí, todo eso está muy de moda, ¿no? Y un hermoso patio para eh, recrearse, por decir así, los chicos. es un lugar muy lindo, muy amplio. Tenemos árboles donde también pueden estar eh, y disfrutarnos de la naturaleza. Fíjese acá al costado de la escuela tenemos el paseo del ajedrecista, Ujú. donde hay mesitas que tienen, como es en forma de mosaicos, el ajedrez. Y los chicos pueden ir en ese lugar y jugar al ajedrez. ¿Suelen Y hacer competencias ya de ajedrez o no? interno, a Interno, nivel sí. institucional, sí. A Ujú. nivel institucional, sí. O sea, a Sí. nivel colegio, digamos. Colegio, sí. Y hay posibilidad de que Y estamos... nos gustaría ver si podemos hacer algún zonal, Ujú. participar de alguna competencia provincial. El tema es que nos cuesta mucho acercar a los chicos a Capital, Ah, le soy sincera. sí. Nos cuesta mucho porque... ¿Cuál eh, sería el inconveniente, el mayor y el inconveniente? transporte, El transporte. el transporte, Ujú. sí. Sí, sí, nos cuesta mucho acercarlos porque todo es en Capital. Claro, los tutores autorizan, no hay ningún Sí, problema. sí, Ajá. sí. Hay buena conexión, Inclusive digamos. las escuelas de la zona estamos como un poquito alejadas. Por ejemplo, San Cayetano, Cañada Quirós. Bueno, tenemos una directora nueva también que empezó el año pasado, igual que yo, en la escuela 164. Ujú. Y bueno, la verdad que nosotros como directivos nuevos tenemos muchísimas ganas de hacer un montón de cosas, pero por ahí la distancia es como lo que nos limita. Claro, claro. Dependemos mucho del transporte y sobre todo las familias que por ahí tienen pocos recursos. Tenemos una riqueza en los alumnos, unas ganas de participar en muchas cosas, pero nos limita eso, eh, poder ir de un lugar a otro. Qué bueno, ojalá que ¿Mm? llegue la invitación y que llegue el medio de movilidad, porque es una actividad muy sana y muy para que los chicos estén muy activos Sí, sí, mentalmente, sí. ¿no? Hace muy bien a la mente eso, ¿no? Sí, el ajedrez es hermoso, que Sí, sí. jueguen y que lo hagan de esa forma sana.
es muy lindo. La directora que nos visita hoy, ¿dónde nació? Mavi Núñez. Mavi ¿Es Núñez, correntina? no soy No es correntina. correntina. Yo nací en Leandro NLM, Misiones. Ah, Misiones. Eh, Mis padres son de Misiones y bueno, 4 hermanos nacimos en Misiones, somos 5. El último nació en Corrientes. Eh, Vinimos por cuestiones de trabajo y de salud de mi madre. Ah, Eh, Le dieron una mejor atención médica acá en Corrientes, entonces eh, tuvimos que trasladarnos a la provincia de Corrientes. claro. Así Y es. Corriente tiene Payella, se quedaron, se Y radicaron. ya nos quedamos y nos enamoramos de Corrientes. Y acá consiguió también, o es misionero su esposo, No, él es correntino. correntino también. Correntino. Ya Sí, sí, tiene sí, Payella sí. doble. Sí, Eh. sí, sí, sí. Me adoptó y me malcrió. ¿Qué recuerdo usted tiene de su primaria? La primaria la hice en una escuelita de campo que hoy en día ya no está más, en Santa Ana, Misiones. Eh, en realidad no está en Santa Ana, una zona aledaña a Santa Ana que se llamaba el pueblito de San Juan. Ujú, Hoy en día ya no está más porque hace un tiempo pasé por ahí, no, solamente ruinas. claro, o sea, No sé si la demolieron o se vino abajo. Y le tampoco comento que hicieron un empecé, edificio nuevo. antes no. Quizás por la escasa población, no sé, Ujú, no. La verdad que ignoro los motivos. Mi mamá fue contratada, digamos, por la directora de esa escuela como portera. Y mi mamá vivía en la casa del portero. ah, Y bueno, como yo era muy inquieta, empecé primer grado porque no había jardín. Empecé primer grado a los 5 años. Y ahí empecé mi escuela primaria. a cursar La primaria. Y luego vinimos por razones de salud de mi madre a Corrientes y bueno, hice parte de mi primaria en la escuela 402, que está acá en Corrientes. Ujú. Y Teniente con Ibañez y más, Alberdi. exactamente, en Ujú. esa escuela. La tuvo de maestra la Mareco, ¿o No no? llegué a tenerla a ella. Pero era muy famosa en ese Era lugar, como famosa, directora, muy digamos. Muy famosa, comprometida, me parece. muy famosa. Y ahí tuvimos un inconveniente porque yo tenía 8 años, si no me equivoco, sí, 8 años y estaba en cuarto grado. Y no podían creer que teniendo esa edad, Que está en estaba en cuarto. ese grado, porque le digo, empecé a los 5 años el primer grado. Y bueno, con la señora Mareco y mi mamá, que también es una señora peticita, pero vio que Ujú. lo más Yo bravo lo viene en escuchaba Franco. más en radio a ella. O por ahí, Sí, no sí, sí, tanto personalmente, pero en radio por ahí la escuchaba porque era muy activa en en las redes, muy digamos. comprometida con la docencia, Sí, muy comprometida. Y bueno, hicieron ahí todo su movimiento, me llevaron hasta un neurólogo para que comprobase si yo estaba bien. que estaba Y apta para el cuarto sí, grado. porque era Vaya si no muy estuvo apto que precoz. ya está de directora, ahora sí que. Y bueno, todo salió bien, estaba en condiciones. Bueno, la señora Mareco era una persona que muy cabal, muy correcta. Y bueno, le orientó a mi mamá, porque mi mamá era una persona que no terminó la primaria, mi papá tampoco. Y bueno, yo soy una de las primeras en mi familia que terminó secundaria, por ejemplo. Claro. ¿Eso le sirvió a usted para empezar a orientarse, digamos, en la carrera de la docencia? O también, digamos, empezar a aplicar lo que tal vez en ese momento, también que los tiempos cambian, ¿no? Hoy como directora, lo que no estaba tan bien del todo para su criterio como alumna, le sirve para no aplicarlo en su colegio dentro de las reglas, por supuesto, y las leyes vigentes. Y le digo que no todo lo de antes era tan malo. Ujú, Hay cuestiones que fuimos cambiando con el tiempo porque la sociedad cambió, pero de lo de antes salimos nosotros y no salimos tan mal. Entonces, por ahí, hoy en día tenemos un sujeto de aprendizaje, le decimos nosotros, diferente. El niño que va a la escuela hoy en día conoce de los problemas sociales, económicos, laborales, de pareja, eh,
conoce esos problemas. Nosotros ignorábamos. Nosotros no podíamos escuchar conversaciones de adultos. Claro, Entonces ignorábamos muchas cosas y bueno, no protestábamos por la comida o por la ropa. Hoy en día el chico confronta y reclama y bueno, pero es un niño diferente. No quiere decir que sea malo, claro, totalmente. es un sujeto diferente. Cambió Eh, mucho la sociedad, cambiamos, fuimos cambiando. fuimos Creo cambiando que la y, gente hoy en día que tenemos esta edad o este trayecto en la vida también fuimos cambiando. claro. Por ahí a veces, y le felicito, sinceramente, podrán opinar o no como nosotros, ¿no? Pero le felicito porque no todo lo de antes, como usted dijo, era tan malo. No, no, no. Realmente incluso hay memes por ahí, digamos, publicaciones que faltaba un correctivo muchas veces, ¿no? Y a veces escucho que cuando un padre le quiere corregir a un adolescente, por ahí le dicen, bájate a la edad de él, simbólicamente, ¿no? Pero si vos ves que se está torciendo y tenés que darle un correctivo de alguna manera, no digo en lo físico, ¿no? Ni en en lo psicológico tampoco, pero sí tenés que tratar de guiarle, que pues yo soy de opinión también de recuperar lo bueno de antes y lo bueno de ahora, y hacer un combo y bueno, y aplicarlo en la Claro. familia, ¿no? O en la sociedad mismo. Yo creo que no hay que bajarse a la edad de ellos, es Ujú. mi opinión, ¿no? Sí, Personal. Yo creo que los niños o los adolescentes y toda la vida, en la vida de nuestros hijos, em, necesitan a sus padres. El padre que le ponga límites, el padre que le diga no, necesitan eso, porque ellos van probando y van viendo hasta dónde pueden llegar, claro, pero necesitan que los papás sean papás, que cumplamos con nuestro rol. sí. ¿M? Y esa es la misión que tenemos, ser padres y guiarlos, aconsejarlos. Y como usted dice, no estoy, tampoco soy de apoyar el castigo físico ni el mental, eh, no hacer comparaciones. Hay algo que no me gusta y son las comparaciones. Ujú, No sos como tu hermano, no sos como aquel. No, claro, no soy porque soy único, irrepetible. claro, somos Soy individuos. un ser totalmente diferente. Podré ser parecido, pero soy diferente, pienso diferente, somos únicos e irrepetibles. Entonces sí, cada uno según lo que es, se va a identificar y se va a proyectar como persona. Pero como papás no debemos dejar nuestro rol de padres. Sí podemos hacer compañeros con nuestros hijos, escucharlos, orientarlos, apoyarlos, ayudarlos, guiarlos, todo. Ujú. Pero nuestro rol de papás no debemos dejar de lado. Eso hay que, sí, no hay un manual, no hay un manual de padres, pero hay que tratar de ser lo mejor, digamos, como guía, y después que ellos, como somos únicos, irrepetibles, que cada uno tome su camino, pero que nosotros no seamos parte digamos, del camino erróneo que por ahí pueden llegar a elegir, porque la verdad que hay generaciones a veces que se ven las últimas, no vamos a generalizar, pero que han tomado caminos muy diferentes, han metido muchas cosas en esta sociedad que perjudicó a a la sociedad, jóvenes y adultos también, y que no es tan bueno, que tal vez siempre existieron, pero no se veían tanto. Y hoy a través de las redes nos informamos más y cada vez hay más cosas que nos sorprende y no también, porque es como que nos están llevando a que nos acostumbremos a eso, ¿no es cierto? Claro. Qué lástima que sean y quieran hacer creer que puede ser una normalidad, Ujú, ¿no? Pero no es normal. Cuestiones, por ejemplo, de agresión, de violencia, todo tipo de violencia, claro, no es normal, no debería ser normal. Ahí tenemos que intervenir padres, docentes, toda persona con una cierta autoridad y bueno, tratar de mediar de que eso llegue a un acuerdo y se termine.
Tocamos estos temas, señora directora, porque el colegio decimos siempre, o la escuela, que es nuestro segundo hogar, ¿no es cierto? Y qué mejor tocarlo con una directora que tiene a cargo un colegio primario, donde ahí justamente está la base de nuestra sociedad, más allá de que por ahí cada padre puede estar o no de acuerdo, ¿no? Con alguna u otra materia que por ahí se comenta, si la materia sexual sí o no y todas esas cuestiones, que eso ya escapa a lo que es la dirección suya, pero es muy importante saber cómo piensa un directivo en este establecimiento, en el caso de Riachuelo, ¿no es cierto? Usted es una mujer joven, pero ¿qué recuerdo tiene volviendo un poquito atrás, de su primaria? ¿Qué jugaban? Le cuento a la gente, estamos en Abañé en vivo, es una entrevista, normalmente no pactamos con el entrevistado o con la visita, no hicimos excepción tampoco con la señora directora, entonces ella por ahí no está esperando la pregunta, yo le pregunto y ella responde o puede pasar, pero tratamos de cuidarle siempre al invitado, pero para que sepa que la gente que no está pactado las preguntas. No, no. Recuerdo de mi infancia que salíamos al patio y siempre nuestra seño estaba, como hoy en día, Ujú. vigilando. Siempre había algún picarón que trataba de evadir el radar de la seño. Eso no cambió casi. No, no cambió. Y los juegos sí eran la cuerda, la rayuela, me acuerdo siempre. Y bueno, eso más que nada. Y después las canicas, la balista, le Ah, decíamos sí, nosotros, sí. ese era el de los varones. Y los trompos, o por lo menos en mi Y los época. trompos, Ujú, sí, los trompos también. ujú. Sí, sí, sí. Son los juegos tradicionales que ¿Eso la hay verdad algo que... ahora o no? Y hay poco, Poco ya. poco. Cuerda no, pero la rayuela hemos tratado de implementar en nuestro patio, que es lindo, Ujú, como para que los chicos jueguen y la verdad que les atrae poco, sí, les atrae poco. hay mucho en la tecnología. No sé si le está permitido en el recreo, seguramente que sí o no. La tecnología. La parte celular, digamos, en No, no, los no. recreos, ¿no? No, 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 no permitimos por el tema del uso de las redes y Ujú, veo que son chiquitos. sí, Nosotros tenemos hasta sexto grado donde más o menos 11, 12, con 12 años más o menos están saliendo algunos, no claro. todos, pero son chiquitos. La verdad que no deberían ni tener celular, pero los tienen. Es una realidad con la que tenemos que convivir. Totalmente, se ve a veces. Un niño de Sí, 2 o 3 años sí, estarán de acuerdo o no, pero está llorando, le damos el celular que mire dibujitos, que mire estos sí, jueguitos y sí, qué sé sí. yo. Y bueno, ya se calmó y le dejamos. Y para mí no es lo correcto, pero bueno, cada uno lo cría a su manera, ¿no? Pero es una bajada de línea que tienen ustedes del Ministerio de Educación o No, la escuela. en realidad hay una normativa sobre el uso de celulares, Ujú, donde tanto el docente como el estudiante tienen que tener apagado y se debe ocupar solamente con fines educativos. ajá. Es una normativa que está un poquito viejita, ya está, pero está vigente, entonces hasta que no haya una nueva que derogue esta, sigue vigente. El uso del celular, tanto en docentes como en niños, no está permitido. Pueden traerlo, sí, pero en modo avión, ¿Y el digamos. Modo secundario? avión o Sí, modo... sí. ¿El eh, secundario qué recuerdo tiene? ¿Dónde lo hizo? secundaria hice en el liceo Ferré, Ujú. que antes era el liceo de señoritas. Yo fui una de las últimas promociones del liceo de señoritas, así que Después era se hizo mixto, sí. Mm. todo mujeres y no había varones. Ajá. Donde funcionaba donde está la escuela normal y luego tuvo su edificio propio. ¿Tiene algún recuerdo que quiera compartir con nosotros del secundario? Pues siempre hay. Secundario, Están en contacto ¿y con qué sus le puedo amigas, contar? amigos, Secundario compañeros, digamos. con... No, no tengo contacto con mis compañeras, la verdad que no. Porque a través de las redes veo que por ahí uno se encuentra y qué sé Sí, yo. sí, en algún momento nos contactamos, pero después eso se fue Mm. desvaneciendo, digamos, y no, ya perdí contacto prácticamente con todas las compañeras. Eh,
Era una buena alumna, fui primera escolta, Ah, bueno, así felicitaciones. que Mm. siempre fui estudiosa. Sí, qué bueno, y bueno, muy joven Sí, y sí, directora ya sería, sí. imagínese. Y bueno, terminé con 16 años la secundaria y, y bueno, de ahí estudié Yo por ahí cuando algún magisterio. amigo me dice, "Ay, qué vivo que sos, ¿eh?". Y le digo, lo que pasa es que yo a los 4 años ya mi papá me enseñó a leer, le digo, entonces, usted me ganó, bueno, usted estuvo ahí a los 5, ya fue a la primaria. Sí, 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 No, pero es una mentira nada más, que cuando te dicen claro. qué vivo que sos, esta es una anécdota que Un, quería contar, ¿no? ¿Qué tiene de anécdota linda del secundario? mucho Sí. estudio, mucho rigor, eh, y la verdad que como recuerdo Tengo conocidas lindo, que se recibieron ahí en el liceo cuando el era liceo sí, liceo de señorita, sí. sí, sí, sí. Este, Era otra época, Ujú. era de estudiar y disfrutar de eso, no, no, no había como salidas o... Sí recuerdo el mundial, que un día nos fuimos toda la casa de una compañera en el 86, Ujú. nos fuimos a la casa de una compañera y este, la primera vez y única vez que me rateé en el secundario, Mm. arriesgando todo porque encima estaba en el grupo de abanderados, ¿no? Claro, Nos fuimos a mirar el partido. Jugaba Argentina contra Japón. Obviamente Argentina ganó. claro. Y al otro día todos los tutores le citaron porque nosotros nos rateamos, tuvimos doble falta en rojo. Y bueno, pero Arriesgando todo el valió la puntaje, pena. el sacrificio que venía haciendo, ¿no? Y bueno, y Sí. ahí se empieza, digamos, se da cuenta que tiene vocación para docente o cómo. Me recibí como docente en el año, a los 21 años, Ujú. pero no ejercí inmediatamente. Porque es un proceso hasta que llega el título, hasta que uno tiene un cierto puntaje. Y la verdad que mi comienzo como docente fue así muy poquitito, de trabajar muy poquitito. Ya en ese momento vino mi primer hijo Ujú. y le cuento que en ese tiempo había como sorteos para la residencia, para hacer la residencia. A mí me toca el segundo turno. Imagínese que era quedarme en octubre. El Claro, segundo turno era en octubre. Imagínese que quedarme un año hasta octubre sin hacer nada para mi mamá, imposible. claro, un año ¿Qué sabático, como le hizo mi llaman. mamá? No, no, imposible. Antes no había el año sabático, te pones a estudiar o no sé. ¿Qué hizo mi mamá? Me inscribió en enfermería y bueno, soy enfermera también. Trabajé, era más fácil conseguir trabajo como enfermera. Por supuesto que apostaba a las dos Sí. profesiones. Me recibí de enfermera en la UNE en el año 92 y bueno, me fue más fácil conseguir trabajo de enfermera. Ujú. Aparte ganaba más. Claro, sí, sí. Y bueno, trabajé en total 17 años como enfermera. En el año 2009, en el 2008, cuando termino de pagar el terreno donde vivimos, terminamos de pagar, mi niña, La mi niña que te anhelada, acompaña y y se llama se Mavi llama igual que Mavi yo. también, ¿eh? Le agradecemos a Mavi que se haya acercado Y hasta nuestro bueno, estudio también. siempre soñé con tener una hija, ¿La única hasta que nena? es la única Mm. nena. Y bueno, llegó a lo último y la veía tan chiquitita y yo trabajando tantas horas y además empecé a enfermarme de los pulmones porque hasta que me diagnosticaron con el asma, fueron unos tiempos por ahí que fueron duros, digamos, en mi vida. Sí. Y la veía a mi nena tan chiquita y yo no podía ni atenderla. 17 años me Entonces, dijo, ¿no? Que ¿cómo? trabajó como Trabajé enfermera. 17 años, 14 en la provincia Ujú. y 3 años en privado, Clínica Liberá, Clínica del Sol y bueno. Bueno, terminamos de pagar el terreno, procesé el tiempo, acomodé las cuentas
y dije, hasta acá llegamos. Tenía una hija chiquita, mis hijos eran un poquito más grandes, mis varones, pero bueno, acomodé todo y empecé a trabajar como docente. Qué bueno lo de sus padres y le felicito también porque siendo que usted dijo no habían tenido el secundario, yo tengo entendido, ¿no? Lo que dijo, Ellos no terminaron la primaria, mi papá no terminó, de ni hecho la nunca primaria terminó la siquiera, primaria. bueno. Y sin embargo le inculcaron a usted, no, Sí, mi no, mamá era muy estricta. Mi mamá, estando embarazada de su último, de este embarazo complicado por el cual tuvimos que venir a Corrientes, ella terminó la primaria. Y estando acá en Corrientes, terminó la secundaria, estudió enfermería. Mi mamá es jubilada, es enfermera jubilada. ajá, Eh, y bueno, para ella era prioridad el estudio. qué bueno, sí. Estudiar, estudiar. Ella veía el futuro en el estudio y trabajar. Claro, ellos tal vez no tuvieron la posibilidad, igual que mi mamá tampoco sabía, digamos, está nacida en el campo, no tuvieron la posibilidad ni siquiera de ir al colegio. Este, y o sea, mi mamá directamente no, después de grande ya no quiso, pero siempre nos inculcó también que nos preparemos, que busquemos nuestras herramientas para afrontar a la vida, ¿no? Y bueno, cada uno de los hijos fuimos buscando lo nuestro, pero también nos inculcaba eso, así que felicitaciones a su mamá, que ella no se quedó de brazo cruzado, por decir así, trabajó, se jubiló como enfermera, y le inculcó a usted hoy por hoy, Sí, directora, que es el orgullo el de orgullo. su mamá. Mi mamá, que también se llama Mavi, ¿eh? Mavi también, bueno, También se la llama familia Mavi. Mavi. Sí, de ahí viene la herencia. Sí, fue una persona de tener bien definido qué quería. Ella era misionera también, Misionero, el es misionero. misionera, Sí, mejor sí, dicho. sí, sí, Ujú. sí. Y bueno, así fue transcurriendo la vida. Cuando mis niños estaban en primaria, mis dos varones, empecé a estudiar abogacía. Y bueno, en el camino vino la niña. Ujú. Tardé un poquito más, pero llegué. En el año 2011 me recibí de abogada, hice mediación. Felicitaciones, eh, tenemos enfermera, abogada y la directora de la escuela. Todavía no termino. Y bueno, En el año 2016 me recibí de escribana y bueno, después se presentó la posibilidad de poder hacer una licenciatura, así que bueno, hice una licenciatura en gestión educativa, ya trabajaba como docente. Y la verdad que desde que trabajé a pleno en el año 2009, siempre me gustó ser docente. Y siempre me decían, ¿por qué ¿no no ejerció como haces? abogada, como escribana? No, 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 prácticamente no, Ujú. porque trabajaba doble turno y la verdad que, eh, sinceramente, hay que llevar plata a la casa y llenar la olla. Claro, totalmente, Entonces, con sí, tres chicos había que ser así. costaba un poquito más. Sí. Y, y bueno, era terminar la carrera. Eh, no lo ejerzo, pero empecé, terminé y estoy orgullosa de hacer ese sacrificio porque este, son metas que me propuse y que logré. Eso es lo bueno de la vida, que hay que ponerse metas. Siempre trato de inculcarle a la gente jóvenes también, cada vez que tengo oportunidad de hablar, eh, pónganse metas, Sí. no Y techo. nunca dejar de estudiar. Yo Ujú. siempre digo, el saber no ocupa lugar. El saber no ocupa lugar. Yo actualmente tengo varios títulos. Suelo hablar muy poco de eso porque la verdad que este, me preguntan poco de mi vida y prefiero mostrar que hablen por lo que muestro y no, Pero de eso pero se si trata indagan en mi justamente. currículum, tengo, Por ahí de eso se sí, trata este programa, sí, ¿no? Porque queremos conocerle a la persona, detrás del personaje, por decir así, en este claro. caso, detrás la funcionaria pública, que termina siendo una funcionaria pública como directora. Y por eso estamos tocando un poco parte de su infancia y de Sí. dónde nació y todo eso, que la gente del Riachuelo que nos ve y que la conoce diariamente sabe hoy por hoy un poquito más de su directora. Y la vida te va preparando porque eh, tener diferentes facetas, diferentes miradas, es como juntar todo y tener una mirada más amplia de todo. Sí, Entonces sé cómo actuar en tal o cual situación y bueno, todo sirve, todo totalmente, sirve. sí, 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 sí. sí, sí. Eh,
acá han venido docentes invitados y han hecho comparación entre el sistema de vacante, por decir así, de la docencia. Este, comparan los del Chaco con los de Corrientes. ¿Qué cambiaría usted? Veo que a veces cuesta por ahí un docente recién recibido por el sistema justamente que hay de conseguir una vacante. ¿Qué cambiaría si tiene posibilidad, digamos? Por el día de mañana, ¿quién dice una mujer muy preparada por todos los títulos que lleva, le toca ser ministra? Eh, ¿Qué cambiaría de la docencia? Y yo empezaría por los IFD, o sea, los Institutos de Formación Docente. Ujú, Me encantaría que el estudiante que va no vaya por una posible salida laboral, sino que realmente le muestren lo bueno y lo lindo que tiene la docencia. También tiene cosas por ahí que, digamos, nos inquietan, nos quebrantan, son parte de nuestro pensamiento, pero sería lindo que el que quiere estudiar para ser docente se enamore de la docencia. La docencia es una profesión apasionante, donde si estás comprometido, eh, te ocupa todo el día, a nivel mental, a nivel emocional. Nosotros nos encariñamos con nuestros niños, vemos todo en ellos, si les falta algo, eh, en la parte, por ejemplo, si le falta una zapatilla, si le falta alguna ropita. Hace poquito hicieron la promesa de lealtad a los chicos de cuarto sí, grado y los docentes están ocupados y preocupados que tengan toda su ropita y si no tenían algunos trataban de conseguirle. Eso es hacer docencia también. totalmente. Eh, que estén todos a horario, que tengan su zapatito acorde, o sea, que estén impecables como estuvieron ese día. Eso también es parte de nuestra docencia, que si tienen algún problemita, detectarlos a tiempo. Nosotros, por ejemplo, en la escuela tenemos muchos chicos con CUD, o sea, con certificado de discapacidad. Actualmente tenemos 2 docentes de apoyo a la inclusión, uno en el turno mañana, otro en el turno tarde. Y la verdad que es algo que el año pasado me preocupaba. Y logramos eso. Es el segundo año consecutivo que conseguimos que eh, haya una vacante más de estas docentes de apoyo. Ujú, Y la verdad que realmente son un apoyo no solamente para el chico, sino también para nosotros como docente, porque ellos tienen otra mirada, otra formación, otra percepción y aprendemos de ellos. claro, Pero para eso tuvo que hacerse un caminito para que también el docente común de aula, entienda cuál es la diferencia de ese niño con discapacidad. Ese niño con discapacidad que tiene necesidades diferentes, que no es la normalidad. Y queda feo decir normalidad porque creo que rotular con normal no podemos hoy en día. claro. Eh, ¿Ellos son los eh, docentes que se llaman docente integradora o...? exactamente, son Ujú, los docentes, la maestra integradora que le dicen, ujú, docentes de apoyo, se llaman DAI, docentes de apoyo a la inclusión. ujú, Estas docentes la verdad que son una herramienta fundamental porque esos niños que tienen autismo, algún retraso, tenemos por ejemplo un niño que tiene una discapacidad auditiva, entonces tenemos docentes de apoyo con esa especialidad. Son un apoyo, reiterando, ¿no? sí, Para el niño y para el docente, porque nosotros vamos aprendiendo cómo trabajar con ese niño. Ellas, porque son dos señoras, puede ser varón también, nos dan herramientas para poder trabajar con esos niños claro. y podemos hacer esa bajada al nivel de ellos y con lo que ellos están necesitando específicamente. Y fíjese al punto de que cada niño tiene su proyecto pedagógico individual. No es lo mismo un autismo según el autismo que tenga que un niño que tenga una discapacidad auditiva o que tenga una discapacidad visual o que tenga una discapacidad motora.
Entonces son diferentes como nosotros tenemos un plan de trabajo, una planificación. Esa planificación es adaptada según la necesidad del niño y ese trabajo lo hace la DAI, la docente de apoyo a la Sí, inclusión. sí. Entonces, esa planificación no es lo mismo para un autista que para con un diagnóstico de retraso mental o para un niño con disminución auditiva. ¿Me entiende? Eh, Usted hablaba de amar la docencia, este, obviamente que usted ama lo que hace porque tiene la posibilidad como profesional, como abogada o como escribana de seguir otro camino como enfermera misma y sin embargo optó por la docencia, ¿no? Y realmente es obvio que ama lo que hace, ¿no es cierto? Así que felicitaciones. Nosotros acá en nuestro equipo se recibió hace un par de años, Lucrecia se llama, docente de nivel inicial. Así que ella también está esperando la posibilidad de acuerdo a las vacantes, que no sé Claro, cómo. las En, vacantes en, de en- nivel inicial son pocas porque es un nivel que tiene poca matrícula de alumnos. eh, y bueno, hay que pelear, o Ujú, sea, pelear en el sentido de que tenemos que hacer puntaje, tenemos que este, ir a buscar algún cargo en asamblea. Y bueno, nuestro sistema es así. ¿Qué eh, opinas sobre el sistema? Porque he tenido, a eso apuntaba también hoy, ¿no es ujú, cierto? sí, sí, He sí. tenido distintas opiniones y más es justamente tratar de modificar ese sistema, digamos, pero a nivel nacional incluso, no es Y a tanto nivel Corrientes. nacional, quizás sí, la verdad que no podría decirle, porque según el cargo que uno va ocupando tiene una mirada diferente, ¿no? Ujú, Y podemos dar respuesta a todos o tratar de mediar para que, bueno, entiendan que esto es así o que no lo podemos hacer de diferente manera. claro, No podemos solucionar, darle solución a todo. sí. Eh, Nuestro sistema antes, era un puntaje que no tenía tope. A partir del año 2012 tenemos el decreto 797, donde tenemos un tope de 10 puntos por año. Y bueno, estamos ahí limitados a presentar 10 puntos y ir sumando ese puntaje mediante capacitaciones, obviamente, a lo que se agrega al título. Si trabajamos y tenemos un concepto, tenemos que trabajar mínimo 90 días para Claro. tener un concepto. Ese concepto se suma en un padrón y bueno, según el puntaje que tiene el docente es la accesibilidad al cargo. Ujú, ¿M? Eh, en nivel inicial, en nivel primario y en las distintas especialidades, por ejemplo, educación física, docentes de apoyo, lo que le estaba comentando, docente de, por ejemplo, de educación plástica, educación musical, según el puntaje puede acceder al cargo. Y es un sistema que, según la política de ese momento, del año 2012, se habrá considerado que era lo más conveniente. El docente tiene que capacitarse. Eso totalmente. es sí o sí se tiene que capacitar. Sí, Tenemos que estar actualizados, porque el niño cada vez, el niño va cambiando. No es lo mismo un niño de hace 20 años que un niño de ahora o de hace 10 años atrás. Y no le estoy hablando de mucho tiempo. claro. Cambia el sujeto de aprendizaje, como le decía hoy. Sí, Eh, y tenemos que estar preparados para recibir. Es más, yo creo que no estamos al mismo nivel. Necesitamos actualizarnos más. Hoy en día tendríamos que estar hablando de pizarras digitales. Nosotros en la escuela tenemos pizarras ecológicas y es un ujú, gran avance porque aún en Capital siguen escribiendo con tiza muchas escuelas y nosotros tenemos pizarra ecológica trabajando con cooperadora, con los grupos de padres, con fibrones sería. con fibrones. Ujú, Entonces no hay ese polvillo que le afecta a muchos niños que tienen diferentes patologías, por ejemplo, broncoespasmos a repetición, alergias. eh, en las maestras mismas se ha comprobado, por ejemplo, problemas de piel. Este, y bueno, son avances que tenemos, que lo tenemos en Riachuelo. En claro. Riachuelo tenemos, todas las aulas tienen aire acondicionado y todos los aire acondicionados funcionan. En escuelas de Capital
están trabajando en eso. Es una linda escuela, eh, pero podemos seguir avanzando más. Qué lindo sería que podamos tener una pizarra digital, por ejemplo. El gobierno está trabajando no con la escuela, digamos, no tiene idea si está trabajando a nivel provincial con ese tipo de pizarra. No tengo novedades. Mm, No tengo, o sea, no estoy anoticiada de que alguna escuela haya, quizás en algunas escuelas privadas, pero eh, podemos hacer desde nuestras escuelas, desde el lugar que estamos, como dije el otro día en el acto, que muchas veces nosotros nos quejamos del sistema ujú, y nosotros somos el sistema. Nosotros desde cada día que nos levantamos somos parte del sistema. sí, Entonces, hagamos el cambio desde el lugar que estamos. Si estoy en este lugar, dejemos huellas, huellas positivas, que nos recuerden por tal o cual cosa que hicimos. claro. Eh, Quizás no guste a algunas personas o a un grupo de personas, porque siempre cuando hacemos algo va a haber críticas, pero si lo hacemos de corazón, mirando por el bien común, creo que todo va a salir bien. Y, y nosotros podemos cambiar desde el lugar, eh, en las funciones que estamos, en el lugar en que estamos, en cada aula. No le hablo del rol de directivo, le hablo como docente, eh, como alumnos. El alumno que se levanta para ir a la escuela, ya sea obligado o no, porque cuesta ir Sí, más con este frío a la sí, sí, mañana, ¿no? sí. A mí Pero me nosotros tocó estamos turno mañana cambiando, siempre. ¿sí? Y Sí, sí, es lindo el turno mañana, sí. porque ya nos despertamos, ya nos despejamos, ya bueno, nos queda el resto del día. Pero hagamos nosotros el cambio. Ujú. Sí, yo soy de decir que el que trabaja normalmente se equivoca, pero el que no hace nada se equivoca más. Hay que hacer algo. Yo creo que el que intenta hacer algo, por supuesto que se va a equivocar, pero ese es el puntapié como para levantarse y hacer de nuevo hasta lograr lo que queremos hacer. Y el que no se va a equivocar es el que no hizo nada. Claro, totalmente. ¿Mm? Segurísimo que no se va a equivocar. Sí, aparte somos seres humanos, por supuesto que nos vamos a equivocar y que vamos a tener críticas, pero dalo por hecho. Hubo un cambio muy lindo, este, visualmente, digamos, en el edificio ahora, este último tiempo. No sabía que usted era nueva, digamos, en el segundo año recién pintaron todo el establecimiento hace poco, ¿puede ser? Parte del establecimiento. Mm, Hicimos, se nos venía a los 120 años y por supuesto que queríamos mostrar una casa linda. claro. Y bueno, tuvimos donación de pinturas, compramos una parte, o sea, le hablo en general, con el trabajo de cooperadora, obviamente, una cooperadora donde le comento que nuestra cooperadora funciona de la siguiente manera. Se hace una asamblea en el mes de abril, que es el mes donde se renueva, y bueno, ahí se eligen los miembros de cooperadora. Actualmente nuestro presidente de cooperadora es un ex portero Ujú. de la escuela, el señor Almirón, más conocido por la gente de Riachuelo como Bagre. Cambiaron, ¿no? Porque estaba otro señor. Está otro señor antes, la verdad que yo no lo conocí, Ah, no lo sí, conocí. me acuerdo que estaba otro señor, sí. Sí, y desde el año pasado que estoy yo se hizo la asamblea y bueno, fue elegido el señor Almirón y este año es el segundo año, así que el año que viene veremos si quiere continuar, si no, ¿Tiene apoyo queremos de los padres? apoyo de los padres. Nosotros no pedimos Sabemos que una lo económico cuota, está difícil para todo, por pero eso. Eh, el docente es socioactivo, eso nos dice el ujú, reglamento interno de escuela. El docente es socioactivo. Por lo tanto, nosotros los docentes sí hacemos un aporte económico, un monto X, ujú, que aportamos a la cooperadora. Pero en esa asamblea se decidió que no vamos a pedir dinero porque obviamente la situación económica está difícil. claro. Entonces, ¿qué hacemos? Beneficios. Hacemos algún numerito, venta de arroz con pollo, sorteos, diferentes cosas que son donadas, que conseguimos, que nos regalan, porque hay mucha gente que quiere colaborar con la escuela y bueno, lo hace de esa manera. Nosotros no pedimos un aporte económico a los niños, o sea, eh, porque he trabajado en otra escuela, sé que Claro.
funciona con una cuota societaria que todos los Sí, meses se sí, le sí. cobra a los chicos y no, nosotros no lo hacemos eso, preferimos que la gente colabore a voluntad y la verdad que es muy buena la voluntad que tiene la gente para con la escuela, ¿no? Debe tener donantes anónimos también, ¿no? Que no quieren, digamos, Tenemos donantes que no quieren que se los nombre, que no quieren que se los sí, nombres. y respetamos eso, Y qué sí, lástima, porque la comunidad tiene que saber ese compromiso. Por supuesto, está bien que respete usted eso, sí, ¿no? sí, sí, Pero la comunidad tiene que conocer que hay gente solidaria y quiénes son. Tenemos que identificarlo a esa gente, porque tendrán un poquito más que el otro, por eso lo donan, ¿no es cierto? No, no, pero lo importante es que nos identifiquemos, porque hay claro, gente que tiene por ahí y mira al otro costado sí, 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 y en la escuela pública necesita mucha ayuda. tenemos gente que apoya a la escuela y la verdad que sí, eh, me halaga y la verdad que me emociona también porque a veces sin pedir ellos se dan cuenta y traen eh, pinturas. Se juntaban los tutores de, por ejemplo, un cuarto grado que un día me llegaron con 20 litros de pintura cuando dijimos queremos pintar la escuela. Y no solamente la pintura, ya trajeron el rodillo, el pincel, la lija, no le faltó nada. Otro caso, trajeron 4 litros de pintura con una leyenda, con todo mi cariño para la escuela. Qué Y bueno. bueno, eh, Pero eh, eso también porque usted trabaja a puertas abiertas, ¿eh? Digo yo, por lo que está contando, le permite de que y haya ese eso tipo de fue, colaboración, porque por ahí si los directivos se cierran, también es como decir, no, está bien, ahí nomás y qué sé yo, y no nos abrimos a la comunidad, en el caso de usted, a la comunidad escolar, y la gente por ahí medio que es reacio a claro, acercarse a colaborar. Obviamente, usted al relacionarse con la comunidad, vuelvo a reiterar, la comunidad escolar en este caso, y la gente se va a acercar y bueno, con la facilidad que usted tiene para charlar con ellos y ellos van a querer colaborar, van a buscar la forma de vender el numerito ese porque saben que va bien destinado, digamos. claro. Y otra cosa que siempre le pido a Cooperadora es que los números lo conozca la gente. Entró esto, se gastó en esto y que la gente vea dónde va su plata, Sí, porque esa plata es para los chicos. sí, sí. Entonces, ser transparentes es algo fundamental. Eh, bueno, ahora queremos continuar con la pintura. La pintura fue así, donada por muchos que colaboraron con eso, muchas personas que colaboraron, familias, grados que se unieron. Y bueno, mano de obra nos dio parte el municipio, nos dio el Grupo Pacheco y también la comisaría local, donde sacaron efectivos en su día de Franco, vinieron a pintar la escuela Qué y bueno, lindo. y estuvimos a full organizando todo para que la escuela esté linda, ¿no? Desde los docentes, arreglando canaletas, porque las canaletas se habían doblado con las tormentas, entonces eso se tuvo que arreglar y emprolijar, digamos, y aparte ponerlo en buen funcionamiento, porque imagínense, todo doblado, tapado, hubo que hacer limpieza, eh, ponerlo en condiciones, asegurar un poco más. Bueno, en el grupo docente tenemos 4 varones. Bueno, Felicitaciones al municipio, al Grupo Pacheco, a la gente de la comisaría de Riachuelo, que se toman su franco y en lugar de quedarse con la familia, se acerca a colaborar con la escuela pública. La verdad que, y la comunidad en general, la comunidad en general. qué lindo eso, lo que está contando usted Porque acá. fíjese que por ejemplo, el escudo lo pintó, lo refaccionó, digamos, el escudo que está delante de la escuela, una señora que fue tutora. El año que viene va a volver a ser tutora y ella vino a ofrecer su ayuda y es una profesora de plástica que sabe pintar muy bien y bueno, estuvo colgada allá en el andamio refaccionando restaurando nuestro escudo y bueno, después se continuó con la pintura, o sea, gente que no tiene hijos en la escuela, pero que se siente identificada y comprometida con la escuela. Con la escuela, ya sea porque haya sido alumna o porque el hijo fue Exactamente. alumno. Qué O lindo. gente que pasa y me dice, ay, yo vine en esta escuela y ahora le traigo a mi nieto. Qué Claro, lindo. sí, sí. Nos gusta eso. Y retomando lo que usted decía, la apertura a la comunidad. Yo soy directivo nuevo,
concursé en el año 2024. Y bueno, la bajada que tenemos de nuestro jefe inmediato, del supervisor de la zona, es que nosotros tengamos apertura a la comunidad. O sea, sin perder nuestra identidad como escuela, tenemos que tener apertura. Y eso, por supuesto que nos ayuda muchísimo. Nosotros tenemos nuestras reglas, nuestras formas de ser en la escuela, que tenemos que respetar, el izamiento de bandera, el arribo de la bandera, o sea, cosas que nos identifican como escuela. Pero a su vez, escuchar y lo mismo, si tenemos que colaborar en algo con la comunidad, también lo tenemos que hacer, porque estamos integrados dentro de esa comunidad a la que pertenecemos. Somos una comunidad educativa, sí, pero somos parte de este lugar, de esta sociedad. Entonces no podemos cortarnos. Qué bueno lo que usted dijo también con respecto a los símbolos nacionales, ¿no? Porque a veces uno ve cada cosa y que están arreando o izando nuestro pabellón y la gente por ahí pasa de largo, no se detiene, como hemos aprendido todo, creo yo. No voy a hablar en general, pero se ve todavía esa gente, digamos, que no respetan, ¿no? Es una lástima, un dolor Sí, como ciudadano, como argentino, que no se respete eso. Hoy por hoy, que estamos en la época del mundial, veo que ya no tararean más, por ejemplo, nuestro himno, que se usaba mucho y a mí es lindo estar, digamos, en la cancha, ¿no? Pero en ese momento yo creo que no, en ese momento no, hacer un silencio y respetar nuestro himno como tiene que ser, este, y no irnos por el lado de cualquier ritmo, digamos, claro. más allá que estemos en una actividad pública como es el fútbol, ¿no? Sí, bueno, eso también lo hemos charlado con los chicos. Que siempre hacemos como recomendaciones, digamos, Ujú, que no solamente en la época del mundial tiene que ser el canto claro. de cantarlo y cantarlo con emoción y con el respeto que merecen, ¿no? Nuestros símbolos patrios. Hoy Eh, a los 120 años de este colegio, ¿cuál es la necesidad que tiene eh, en infraestructura, por decir así, ampliación de edificios? ¿Está bien porque estaba diciendo que hasta el lugar donde vivía el portero en su oportunidad tuvieron que usar de aula? ¿Y cuál es la necesidad inmediata que tendría ese colegio? Que seguramente saben Inmediatamente, sus superiores, pero bueno, claro. lo Sí, hacemos público, lo por que se pueda. supuesto. Sí, 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 siempre se hacen los reclamos por las vías que corresponden. Hoy en día tenemos la necesidad, por ejemplo, de más aulas, Ujú. de un salón de usos múltiples, se le dice, a un salón donde, por ejemplo, podamos poner las computadoras que tenemos, las tablets, em, poner todo el equipo de laboratorio. Tenemos, por ejemplo, microscopios, lupa monocular, elementos de laboratorio donde podríamos colocar en un lugar donde puedan usar los chicos. Y eso está guardado y hay que ir y sacar y veo que con el El movimiento se... movimiento se pueden romper, hay muchas cosas que son de vidrio. Bueno, teniendo un lugar con un buen espacio amplio, se podría dejar ahí y ya no manipular tanto y obviamente en algún momento se pueden romper, pero que se rompa por el uso, no por la falta de uso. Claro, también sí, al Este, tener movimiento son sí, sí, frágiles sí, y se sí. pueden romper, pero Un sí, como lugar tienen, donde se pueda proyectar, por ejemplo, algún video, alguna película. Eh, Ahora tenemos cerca ya el 9 de julio, bueno, contar desde la historia qué pasó, quiénes intervinieron, quiénes fueron, qué hacían, por qué. No tenemos, es más, no tenemos proyector. ah, mira, No tenemos proyector, se nos quemó hace poco. estamos Y hablando de una escuela que tiene 120 años, si bien es cierto que sí, no se instaló ahí, pero ya en el actual edificio ya seguramente la población se agrandó, incluso sí. vienen gente de Santa Margarita por ahí, ¿no? Vienen gente de zonas aledañas, Eh, vienen gente de Santa Margarita, de Cañada de Quirós, hasta de también, Sombrero vienen, ajá. Sí, vienen, seguramente ya sí, le sí, queda sí, chico, como está diciendo usted, y sí. obviamente que hay que hacer alguna reforma o ampliar. Y El hay que salón de hacer, uso múltiple es muy es importante muy porque hoy importante. por hoy Ujú. la galería, por decir así, utilizan de comedor, ¿no? En la galería sí, se usa parte de la galería como comedor.
Ahí están las mesas de la empresa Yonco, que es la Ujú. que le da eh, la alimentación, digamos, a los chicos. Y tenemos un patio interno. La verdad que ahí nos faltaría techo o quizás hacer en la parte del patio, en la parte de atrás o de costado, alguna especie de lugar techado. Eso es lo que nos falta. Nos falta ese lugar porque, por ejemplo, acto de sexto grado, donde hay un montón de gente, muchos egresados, nosotros tenemos una matrícula importante de alumnos Y no este tenemos un año lugar cubierto. y no tenemos un lugar cubierto, imagínense en diciembre. Sí. La galería nos queda chica. Para la gente que por ahí no conoce, es una U, por decir así, ¿no? Exactamente. Y ahí en el patio interno, donde está todo con piso, digamos, ahí sería Sí, sí, el sí. lugar, Ahí se podría techar o quizás más atrás, claro. pero necesitamos una especie de galpón, digamos, no importa que no tenga paredes, pero que tenga techo, porque fíjese, el 23 de junio hizo frío. Y bueno, pusimos nuestras sillas, lo mejor que tenemos como para recibir a la gente que nos visitaba, pero hacía frío. O sea, Y con buen techo, hubiera sido más lindo, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y lo que podemos ofrecer. Y bueno, nos vestimos de gala ese día y recibimos a la gente y bueno, con una directora joven, comprometida, muy bien preparada, yo creo que va a lograr mucho para la comunidad del Riachuelo, para el establecimiento Bartolomé Mitre, la escuela primaria 403, que tiene 120 años y seguramente va a lograr un montón de cosas para las necesidades de esta gente. Y en cuanto al deporte de los chicos, ¿tiene algún predio para hacer deporte, digamos, aro de básquet, cesto, vóley? tenemos, Tiene, tenemos red de vóley, tenemos pelotas de vóley, tenemos, este, por supuesto que siempre eso se tiene que renovar. Tenemos aros de básquet que están instalados ahí en algunos postes. Y bueno, te- hoy por hoy tenemos colchonetas, tenemos los, no me acuerdo el nombre, se me fue. los eh, caballetes, eso, los digamos. caballetes para hacer Ujú, salto en alto. O sea, tenemos un lindo espacio como para practicar varios deportes. Es más, ahora cuando veníamos estaban saliendo los chicos ya terminando su segunda hora de taekwondo porque desde la semana pasada, sí, la semana pasada empezaron eh, empezó a hacer taekwondo ahí en la escuela, empezaron a hacer desde el municipio, nos pidieron el lugar ujú. y la verdad que vi fotos, y muy linda convocatoria tiene, Ah, qué muy linda bueno, qué convocatoria. bueno. Y la verdad que es algo muy lindo. Ahora están ocupando el patio, o sea, la parte de la galería, lo que usted conoce, Sí, la parte larga está, eh, porque está techado y no es tanto como tener 400 alumnos. sí, la verdad Vi que que sí. más o menos 50, pero es muy lindo que los chicos tengan esa oportunidad de hacer ese deporte y en Riachuelo. Y, y Una bueno, canchita de fútbol tiene, cuando yo tenemos, era chico, promoción 79 de la primaria, con séptimo grado, entonces, hoy por hoy egresan con sexto, y nosotros teníamos la cancha de fútbol, sí, sí, tenemos y cancha de fútbol. veníamos un Tenemos arcos poquito, móviles, arcos que qué se bueno. trasladan. Ujú. Sí, sí, En la sí. actualidad se juega todavía, digamos, Sí, se juega, es lo que más juegan los chicos claro. y las chicas también, También porque sí, hoy por tenemos hoy una, el fútbol femenino sí, está sí, muy, sí. muy en la actualidad Sí, ahora, sí, sí. sí, tenemos jugadoras de fútbol que la verdad que juegan muy bien, muy bien. Sí, Qué sí, bueno, sí. sí, qué lindo. Algo que desea destacar o, o solicitar para el colegio. Bueno, en realidad no quiero solicitar, quiero comentar que me gustaría seguir pintando la escuela. Usted vio la parte externa. Sí. Nos falta todavía porque tenemos tachos de 20 litros de pintura que no se tocaron. eh, por esto que ya se vino encima, la fecha, por ahí hay que acordar y coordinar un día para ir todos a ponerle mano de obra, Ujú. pero sí queremos seguir pintando la escuela, renovar la pintura. También estamos viendo la posibilidad de poder arreglar, hay 3 salones que tienen socavones
se hundió el piso, Ah, porque debajo había como hormigueros grandes, gigantes, y eso hizo que socave. Entonces, hay un salón sobre todo que es el más pronunciado donde está el socavón y eso queremos arreglar en lo posible ahora en la época de receso invernal. ujú. Y bueno, nos gustaría eso. También tenemos algunos problemitas con la parte eléctrica en la parte de adelante, en lo que es la casa del director, esa casita que se ve como separada, que está bien Sí, enfrente. sí, sí, Bueno, sí. Al lado de la parroquia, digamos. sí, 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 al lado de la parroquia ahí. Tenemos algunos problemitas de electricidad porque el cableado es muy fino y ya viejo. Mm. Y veo que con el paso del tiempo necesitamos aire acondicionado. Esos aire acondicionados se instalaron, se hicieron unas instalaciones como para poder aguantar, digamos, lo que es el aire, pero en realidad necesitamos renovar ese cableado completo, completo. ¿Eso necesita material y mano de obra? Y es O, material y mano de obra. A principio de año, porque desde el año pasado tuvimos problemas de que las paredes se electrificaban y bueno, había como unas pequeñas descargas ujú, eléctricas. Llamamos a electricistas, se arregló, pero es como que se le puso un parchecito nomás. claro. La idea es cambiar todo ese cableado, aunque sea que quede como externo para no romper, porque es una estructura antigua y es diferente a lo que conocemos hoy, digamos. Sí, sí, sí. Tiene como una placa, no es de yeso, sino con cemento que forma el cielo raso. Y romper eso no es lo ideal. Entonces, lo que nos pasaron es como podría ponerse como cables externos, pero con caños hacia afuera. Entonces, cuando hay un problema eléctrico, enseguida detectamos con llaves Eso, y bueno, nos gustaría hacer eso. A principio de año nos pasaron un presupuesto, pero fue elevado todavía porque nuestra cooperadora no tenía suficiente dinero como para solventar ese mm, gasto y no podemos quedarnos en cero porque siempre hay necesidades. claro. Pero sí, tenemos que cambiar esa parte eléctrica. Eh, ya no hay esas fugas de pequeñas descargas, no hay, pero quedó pendiente eso desde el Y año eso pasa pasado. con los edificios, pues estos son de la década del 50 más o menos, ¿no? Claro, esta escuela fue hecha en el plan quinquenal en la época de Perón, Ujú. así que sí, fue en la época del año 1950, empezó a funcionar la escuela. La Porque pasó escuela, en la escuela de comercio, por ejemplo, también que yo tenía a mi hija ahí, nos reunimos los tutores, quisimos poner aire acondicionado y saltó el problema de los cables, que en esa época no era necesario, digamos, colocar aire, pero hoy sí es una necesidad, ya no es un lujo el exactamente, colocar los aire acondicionados en las aulas. Entonces, obviamente hay que ir por el cableado. claro, hay que ir por el cableado. Tenemos aire, Sí. pero sí tenemos que hacer un cambio del cableado. Eso es algo que nos quedó pendiente. También eh, en la parte de la casita del portero tenemos que eh, ver si podemos cambiar también el cableado, porque la verdad que ya está viejo y en algún momento va a presentarse problema. Por ahora, lo más urgente sería arreglar el tema de los socavones en Ujú. los pisos. ¿En eh, cuántas aulas serían eso, perdón? Tres Tres aulas. aulas y sobre todo donde funciona el primer aula, entrando a la escuela, el primer aula a la izquierda es el que tiene el socavón más pronunciado. Y bueno, estamos hablando de una inversión. Y bueno, queremos hacerlo ahora en julio, cuando no haya niños, ¿no? Por Eh, ahí a lo mejor se puede hacer un convenio para la gente que nos está viendo. Le comento una anécdota Ujú, mía. Obviamente no hay moradores en la escuela, ¿no? Pero yo era encargado de barrios militares. Y en ese momento, cuando no, era acá en Capital, no había moradores militares, sino familiares o alumnos que venían y hijos de militares y venían a la facultad y bueno, entre comillas, se le prestaba la casa. Entonces nosotros hablábamos con los moradores que nos compren el material y nosotros la mano de obra poníamos, digamos, la fuerza ejército. ujú. Por ahí a lo mejor, si hay alguien que quiera colaborar con los materiales para la escuela primaria 403 de Riachuelo,
y otra parte pone la mano de obra en este receso escolar que ya estamos ahí pronto a realizar. Sería un combo y le solucionamos a 3 aulas donde hay más de 400 chicos y es una escuela pública. Nos visita la directora y nos está dando esa inquietud, independientemente de lo que ella solicitó a los superiores, pero por ahí a lo mejor podemos canalizar más rápido la solución, Claro. Sí, sí, ¿no es sí. cierto? Eso sería lo... Y después, por supuesto, agregar el aula y salón de uso múltiple y todas esas Claro, cuestiones. ya estamos hablando de otro presupuesto, Eso totalmente, sí, edificaciones y pero la bueno, prioridad sería... sí, pero sería lindo por ahí brindarle a los chicos lo que ellos necesitan. Un espacio donde están muchas horas. Fíjese que jornada extendida está 7 horas. En 7 horas pueden realizar tantas actividades diferentes y ¿por qué no brindarles comodidad? Y como siempre le digo a mis docentes, yo miro por los alumnos, pero ¿por qué no el docente también trabajar cómodo en un lugar donde le guste trabajar y que esté siendo hasta mimado, digamos, porque tiene la comodidad que necesita? Claro, Ujú. sí, sí, sí. Ellos también son merecedores de estar en un lugar más refaccionado, eh, Igual que ya más hicieron un lindo. gran avance del evitar tener los pizarrones con tiza y usted misma que sufre, por ejemplo, y así hay chicos Sí, sí, sí. Y muchos que chicos que tienen broncoespasmo más en esta época, claro, bronquiolitis, broncoespasmo, diferentes patologías que son respiratorias. de la misma manera que se solucionaron eso, se puede solucionar porque en definitiva esas aulas también pueden provocar accidentes si por ahí no se soluciona, porque se va a seguir agrandando seguramente eso. Claro, sí, sí, sí. La verdad que sí, es importante eso, solucionar el tema de los socavones, terminar de pintar la escuela y bueno, ir viendo de a poco cómo vamos solucionando las diferentes necesidades que se producen. Este, nosotros tenemos una empresa que hace la limpieza. eh, Actualmente tengo solamente una señora que es la portera en el turno tarde, una señora ya que está realizando sus trámites para jubilarse, así Ujú. que también por ahí ver el tema de eh, las cosas que se necesitan para limpiar, porque la empresa está a un cierto horario y luego tenemos que arreglarnos nosotros. Claro, Entonces, sí, sí. tener esos elementos de limpieza también tenemos que siempre estar mirando qué falta, qué no falta, si falta una escoba más, si falta una palita, y ¿Quién todo eso mejor que sale de la usted, operadora. quién mejor que usted entenderle a la portera, ¿no? Que su mamá era portera, había dicho. Mi mamá fue portera cuando era joven, sí, 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 Así sí, que, sí, sí. bueno, y otras épocas, y tal vez cocinaban a leña y todas esas cuestiones, Se o el hacía mate cocido. claro, en la ¿Eh? cocina, en esas cocinas a leña. Ujú, Me acuerdo que mi mamá hacía la leche, claro, hacía el almuerzo. no había empresa privada, digamos, No, 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 para que le nada. daba, le abastecía el desayuno. No, 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 para nada, para Sí, nada. linda época también, linda Linda época. época, Bueno, hoy otra por hoy época. facilita un montón, digamos, pero era muy, muy linda época. Yo colaboraba con la portera de mi escuela. Sí, 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 Ayudábamos a servir, porque los mismos alumnos por ahí nos prestamos para servir, ¿no? exactamente. Es muy linda época la mía, en la actualidad seguramente que hay cosas nuevas también y que son lindas, pero bueno, una anécdota más que quiero comentar. Sí, Todos hemos pasado sí, por los tiempos distintas cambian. etapas, sí, 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 sí. Una Sí. cosa que quedó pendiente, cómo se inculcó en la docencia, digamos, eso no, ¿Cómo? Y porque ¿cómo fue que eligió ser docente? le comenté que hice mi secundaria en el Liceo de Sí, Señoritas. Después fue el Liceo Pedro Ferré, actualmente. más allá del amor Eh, propio que tenía para enseñar y todo eso que dijo, claro, pero en esa misma escuela, donde está la escuela normal, funciona el IFD, el Instituto de Formación Docente Juan Pujol, funcionaba ahí. ah, Entonces era salir de la secundaria y anotarnos ahí para seguir la carrera docente, era lo más fácil, digamos, claro, pero obviamente otros elegían otras carreras. A mí, a usted le bueno, gustaba. me quedó ahí seguir en la misma escuela. Qué bueno, qué bueno. Así Algo que es. nos quiera hablar de la historia misma de la escuela centenaria esta que tenemos en Riachuelo, que no la haya preguntado. De la escuela, lo que le puedo contar es,
una persona que aprecio mucho, que conocí el año pasado, el doctor Fidanza, el doctor Lo Ricardo tuvimos, Fidanza, perdón, Nito lo tuvimos a la Fidanza. esposa, Mónica Vicentina, acá le Sí, mandamos un saludo, hicimos una entrevista sí. acá, hablamos también un poco de historia. Bueno, los conocí, los conozco al matrimonio. Y bueno, tuve el honor de conocerlo al doctor Fidanza y la verdad que es una persona muy ligada a nuestra escuela por el hecho de que su abuelo fue el que donó parte del predio donde está la escuela. Porque la escuela, allá le estoy hablando por 1940 y algo, cuando compra, si no me equivoco, en el año 46, el Consejo de Educación compra un terreno y ese terreno resulta chico Ujú. para edificar una escuela como era un edificio del plan quinquenal. Entonces, el abuelo del doctor Fidanza dona el terreno colindante y es donde hoy en día está edificada la escuela. Y le cuento otra anécdota de la escuela que de a poquito me voy empapando de la historia. Resulta que la escuela en ese momento no iba a ser edificada, no estaba en los planes ser edificada en ese En ese momento que se lugar. edificó. Hubo una gran lluvia y los camiones que transportaban los materiales para edificar en otro lugar, otra escuela de plan quinquenal, quedaron varados. Entonces, en ese momento, el gobierno provincial, que era del Partido Liberal, Ujú. tiene conversaciones con el gobierno nacional y le autorizan a que traigan los materiales a Riachuelo. Y ahí se empieza a edificar con mano de obra de exalumnos, padres y la comunidad. Qué buena historia, Fíjese qué ¿no? dato interesante. Desconocía totalmente, qué dato interesante. Qué dato interesante. Y bueno, se pasó de lo que era esas dos habitaciones, el comedor, la pequeña oficinita del director, a esta escuela donde tenía más comodidades, tenía una cocina propia, tenía un patio, tenía aulas más amplias. Y bueno, fue todo un lujo cuando se inauguró allá por el año 1950, eh, en marzo de 1950 estrenaron edificio y bueno, dice que era todo un evento, porque Riachuelo ya tenía su escuela, que en su momento era Escuela Nacional número 3 Claro. y después pasa a la provincia y es Como lo todo que... aumenta, en la Argentina aumentó 400 más. 403. Y bueno, ¿por qué se decidió en su momento, en el año 1906, volviendo a la historia Sí. anterior? Porque en esta zona había caseríos, dice la historia. O sea, muchas casas y se autoriza por medio de un decreto del gobierno nacional a que funcione una escuela acá, en Riachuelo. Y bueno, la población fue aumentando, fue creciendo hasta que hubo necesidad de hacer una escuela más grande y bueno, ahí viene, continúa la historia, se sigue escribiendo la historia que se va a continuar escribiendo la historia. Fíjese la cantidad de Claro. alumnos que tenemos hoy en día. Y le digo más, tengo que rechazar muchas veces alumnos porque ya no tenemos dónde ponerles, porque tenemos, al recibir a un niño, nosotros tenemos que darle cierta comodidad y que no la tenemos, porque en las aulas están colapsadas. eh, Tengo que distribuir las aulas según la capacidad que pueda albergar de niños y es más, biblioteca, por ejemplo, se dividió en dos y se hicieron dos salones. Este, Y y también tiene que haber un cupo para que también el docente pueda manejar, entre claro, comillas, la educación, ¿no? De los chicos, porque llenar de alumnos un salón y no es lo mismo que tener una determinada cantidad. ¿Cuál sería lo ideal? ¿25 alumnos, 30? según el reglamento interno de escuelas que es del año pasado, el nuevo reglamento interno de escuelas, nuestra escuela de primera B tiene que tener entre 15 a 20 alumnos. Ajá, Nosotros superamos eso. seguramente, sí. Sí, hay un solo aula que tiene 15 alumnos, pero es un aula chiquitita, es un tercero. Y bueno, tenemos aulas hasta 26 alumnos. Superamos. Usted Sí, le nombró al doctor Fianza una eminencia, ahora fue ciudadano ilustre acá.
La verdad que yo lo invité al doctor para que pueda venir acá. Un hombre muy activo hasta el momento, Sí. sigue atendiendo. Entonces todavía no puede venir porque yo quiero que hable. Estamos entrando en un invierno eh, y vienen muchos virus en el aire. Pasamos una pandemia y queríamos que toque esos temas, ¿no? Así que Dios mediante trataremos de traer si no viene el doctor Fianza, trataremos de traer un profesional de la salud de acá para poder tocar esos temas también. El doctor Este, Fidanza es una persona muy, muy querida dentro de nuestra comunidad educativa. Fíjese al punto que, por ejemplo, él poniendo plata de su bolsillo ha traído medicamento para los alumnos. Gracias por La humildad compartir de esto. un Gracias grande, por ¿eh? compartir esto, porque que le conozca a la gente, ¿no? Sí, sí, Más sí. allá que lo conoce, pero Sí, es hay conocido. detalles, sí, detalles por ahí que por ahí no. Y él siempre está dispuesto a colaborar con la escuela, o sea, viene de familia, evidentemente, porque su abuelo fue el que donó parte del predio, Claro, imagínense, sí, le sí. habrá inculcado en eso a su familia. Siempre está dispuesto a colaborar. Nosotros cuando hacemos algún beneficio, siempre sabemos que contamos con él. Una feria de platos, él está colaborando con algún plato. Hicimos arroz con pollo antes de nuestro evento para poder juntar plata, digamos, como para solventar esos gastos propios del cumpleaños 120. Sí. Él también estaba aportando con algo de mercadería y bueno, siempre está predispuesto para la escuela. Son Siempre está predispuesto. Él y personas, la señora, sí, le quiero decir, porque ella por ahí es nuestro canal, vio que a veces entre las mujeres no sí. nos entendemos, bueno, ella es nuestro canal y la verdad que es un matrimonio que siempre está predispuesto y tiene una humildad y una sencillez y una predisposición que es admirable. Mónica Vicentín también es docente comprometida también con la educación, con la sociedad, es una muy buena pareja. Este, y eso me recuerda también a nuestro vicegobernador, al cual nos apoya a nosotros para que tengamos el streaming esto. Un hombre muy comprometido con la sociedad y le mandamos un saludo y le agradecemos que pueda o que nos apoya a nosotros, porque él anónimamente también a muchísima gente, me consta a mí, a muchísima gente los ayuda y eso por ahí no se ve en las publicaciones, se ven las fotos que uno sube, pero las ayudas por ahí no se ven. Y no por nada a Fidanza, al doctor Fidanza le designaron ciudadano ilustre, bien merecido, y los reconocimientos tienen que estar en vida. Exactamente. Así que Hay que reconocer en vida. gracias por compartir esto con Sí, sí, sí. nosotros. Tenemos mucha gente que colabora con la escuela, la verdad, no me puedo quejar. Siempre que pedimos colaboración, tenemos del municipio, tenemos, fíjese, la comisaría también, tenemos un actual comisario que realmente está comprometido con lo que hace, con la gente, más allá de su función, Claro. como ser humano se compromete. Y la verdad que estamos trabajando entre todos, todos para que eh, esto salga adelante, ¿no? Por Y bueno, supuesto que tenemos propios problemas tenemos de sociedad, directora pero nueva, gestión en el municipio nuevo, tenemos comisario un comisario comprometido, nuevo, sí, nuevo, así también. que Dios mediante se prenda la luz Sí, 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 acá en Riachuelo y empiece a crecer, que uno de los objetivos que para mí tiene que apuntar el municipio, que lo hablamos con el intendente, va a costar porque es un presupuesto enorme, es traer el agua potable, por ejemplo. Más allá de que sea exactamente, potable lo que hay, pero falta la potabilidad del 100%, por decir así. exacto, Sé que se reunió con la gente de Aguas de Corrientes, todo un presupuesto, porque lo tiene que traer de capital. Esa sería la sí, solución sí, sí, más grande, digamos. Después lo pueden hacer acá, pero hay mucho trabajo para hacer acá en Riachuelo y bueno, Dios le dé la sabiduría para poder llevar esto a ambos, ¿no? A usted también ahí en la escuela, en la base de la educación, la segunda casa de nuestros del niños. niño, sí. Sí, sí, así es. Las cloacas también necesitamos También, sí, conectarnos sí, también. sí, sí, La sí, verdad que es un servicio, ya no es un lujo, como usted dijo anteriormente, es una necesidad, es una totalmente. Bueno, necesidad. ya ingresó la red cloacal, este Sí, intendente sí, sí. empezó también a hacer las conexiones domiciliarias, así que
Yo creo que Estamos avanzando. estamos avanzando y 15 kilómetros de la capital, ¿no? Sí, no estamos tan lejos. Yo creo que tiene que, ahora cuando se termine la autovía, y bueno, ver la prioridad que tienen en cuanto a infraestructura de obras, digamos, y tiene que venir el agua potable, tengo entendido. Creo que San Luis del Palmar, que está más lejos, tiene, así que Sí, sí, sí. está creciendo el riachuelo Está creciendo, y Dios mediante está está creciendo. previsto un puente también, un segundo puente, así que yo creo que se extiende la Así ciudad es. para acá. ¿Le gusta el Sí, riachuelo? me gusta Riachuelo. Como le dije el otro día, me estoy enamorando de Riachuelo. Mm. La verdad que cuando elegí el cargo desconocía la riqueza que tiene, la historia que tiene y me estoy empapando de a poco. Me confieso, como le dije el otro día también, ignorante de muchas cosas que atañen al Riachuelo y la verdad que es un lindo lugar. Este, bueno, a mí me toca la parte de educación y, Nada más y y nada bueno, menos. importante Sí. y bueno, dejar mi huella. Y la verdad que quiero contarle el orgullo. Em, Cuando vine a la escuela, nuestra escuela estaba a nivel alfabetización, o sea, lectoescritura en rojo, como el semáforo. Rojo era alerta. Bueno, desde el año pasado también conmigo se incorporaron docentes nuevos. Bueno, nos fuimos empapando todos de lo que era el plan de alfabetización, de lo que es escuelas alfa, así se llaman estas escuelas que tenían como una alerta en la parte de lectoescritura y comprensión lectora. Y bueno, el año pasado pasamos automáticamente de rojo a verde. No hay intermedio. Fue, no pasamos por el amarillo. Y la verdad que eso fue un esfuerzo mancomunado de los docentes y por supuesto las bajadas que hacemos a través de la superioridad. Todos tenemos siempre alguien que está por encima de nosotros. Hicimos esa bajada. La verdad que el compromiso de los docentes fue notable porque en los resultados se vieron que los niños hoy en día desde el primer grado leen y escriben. Y bueno, seguimos apuntando a la comprensión lectora, a la velocidad, a la fluidez lectora, y sabiendo que leer, comprender lo que leemos, ya estamos con una buena base en matemática, ya trabajamos con sociales, con naturales, con las áreas nodales. Eh, Así que es muy importante que el niño de primer grado ya maneje eh, estas cuestiones, ¿no? De Felicitaciones a alfabetización la inicial. directora, en este caso a usted, y a todos los docentes. Y a Sí, los docentes porque ellos son los que trabajan día a día ese caminito de hormiga que claro, tienen que hacer con cada niño y detectando la problemática de cada niño, claro. porque no todos los niños aprenden al mismo tiempo, aprenden en tiempos diferentes, algunos los podés ver ahora, por ejemplo, haciendo cartitas para el Día del Padre hace poquito, Sí. hay otros que le cuesta más, pero qué lindo cuando empezamos a ver esas producciones que hacen los chicos quizás con su letra, que con los años después, ay, qué fea que era mi letra, no, no importa, lo escribió, lo hizo, escribió una cartita para su papá y lo hizo con una producción propia. Qué lindo y cómo parece poco, pero a los docentes nos llena de satisfacción, nos enorgullece y le digo que hasta nos emociona porque he visto cómo los docentes hasta lágrimas se le caen de los ojos, ya lee, señor, ya Qué me mandan lindo. videitos, me mandan fotitos de los chicos leyendo entusiasmados y bueno, eso hasta sexto y bueno, tenemos que tener una mejor calidad educativa y lo estamos tratando de hacer y de que se logre esto, de que nuestros niños eleven este, su nivel, digamos, para ser personas ciudadanos comprometidos, responsables, que tengan un abanico de posibilidades dentro de esta sociedad Que tengan que se una les buena presenta. base, una buena Sí, sí, herramienta sí, para sí, sí, afrontar a la sí. vida, ¿no? Que Así es. cada vez más complicado. Que ojalá esta Argentina remonte una buena vez, crucemos el charco, sea el gobierno que sea, pero que crucemos una buena vez y no nos quedemos al medio, volvamos para atrás otra vez y cada gestión nos cambian todo. Y, Sí, y es verdad. tratemos de que haya un proyecto a futuro y no que dure una gestión, ¿no?
Así es. Y ¿Qué, bueno, qué nos porcentaje, ajustamos. perdón, qué porcentaje de titularidad tiene en los En, docentes? en docentes tengo interinos, tengo un nuevo interino este año porque se tuvo que abrir un grado más Ajá, y tenemos 18 docentes de grado, de los cuales 16 son titulares, una suplente y la interina, que le comenté por la apertura de este nuevo grado. sí, Tengo docentes especiales, 8 en total, incluyendo las docentes de apoyo a la inclusión, y de los cuales algunos son suplentes, pero de personas que eligen trabajar en otro nivel, por ejemplo, profesores de educación física que eligen trabajar en otro nivel, y bueno, este cargo es cubierto por suplentes. O sea, la mayoría de mis docentes son docentes titulares. Hay dos o tres que son interinos, tres en realidad son interinos y algunos suplentes, pero, o sea, eh, hay pocas vacantes dentro de la escuela, le quiero decir. claro. En Eh, cuanto a mobiliario, ¿cómo está? ¿Teniendo un buen caudal de alumnos? Mobiliario. El año pasado logramos que, con una ayuda del doctor Navías, el subsecretario de Educación, eh, llegue a la escuela 60 conjuntos de mesas y sillas. A su vez, hicimos con Cooperadora una compra de 20 sillas más, 20 sillas un poquito más reforzadas, porque necesitábamos mobiliario. Teníamos mobiliario muy viejo, mobiliario que ya no es adecuado para nuestros alumnos. Hoy en día se usa las mesitas y las sillitas individuales. Y bueno, fuimos renovando y por supuesto que tenemos una carencia ahora en cuanto a sillas, porque nos donaron unas mesitas que no se iban a utilizar más en otra institución. Entonces, nos regalaron para la escuela 40 mesitas y nos faltan sillas. Mesitas que eran viejitas, pero son de madera dura y la verdad que a nosotros nos sirve. Claro, Nos faltan sillas actualmente. ¿Por qué? Porque las sillas que se aflojan, veo que por ahí con el movimiento se van deteriorando, es como que se despegan porque no están como ensambladas las sillas. ujú, Y este, esas sillas que renovar, hay que cambiar, hay que arreglar. Tenemos mobiliario que falta arreglar. Mobiliario refiriéndome a sillas. sí. Sobre todo sillas es lo que nos está faltando en la escuela, realmente. Las sillas están muy Hablamos, flojas y hablamos un rotas. poquito de todo, la conocimos un poquito más como persona, de dónde viene, misionera, cómo llegó a la dirección de la escuela de Riachuelo. 120 años no es nada, dice todo, pero es mucho, Es mucho. es mucho. Y este, recordamos un poco de la historia que también desconocía yo, por supuesto. Y hablamos de gente solidaria en Riachuelo. ¿Quedó algo pendiente? ¿Nombrar algo de la historia? Y después le voy a pedir una reflexión final. Previa a eso le voy a pedir a mi asistente que me acerque un testimonio escrito en nombre del vicegobernador de la provincia que apoya este Bueno, programa y todo el equipo de Abañé. No sé si nos quiere contar un poquito y más. respecto de la historia de la escuela, Seguramente que quedó un montón de sí, cosas, sí, sí, pero detalles eh, que la verdad que estoy tratando de juntar con estas personas que están ligadas a la escuela, como le dije, el doctor Fidanza, también el historiador, el señor Leopoldo Jantus, que cada vez que nos encontramos me cuenta cosas de la escuela que la verdad que enriquecen a mi conocimiento particular, pero me ujú, gustaría que eso quede plasmado en escrito. Entonces, claro, conocemos todo y las generaciones futuras, sí, la verdad que es muy rica en historia Riachuelo. sí, Eh, yo cuando vine no sabía que tenía tanta riqueza, que estaba ligado a la guerra de la Triple Alianza, em, por qué se formó, cómo se formó este pueblo. Em, la verdad que tiene mucha cultura, mucha identidad y mucha riqueza para ofrecer. Invito a la gente, vengan a conocer Riachuelo, la verdad que hay muchas propuestas muy lindas y
tenemos mucho para dar y bueno, tratamos de que esta generación que está saliendo siga aportando desde acá para el mundo. Que se empiece a encontrar la punta del ovillo y Sí, sí, empecemos. sí, encauzar Sí. a nosotros nos toca encauzar a los niños, que estos niños salgan bien formados y bueno, continúen su formación, sea acá en Riachuelo, sea en el lugar que les toque, pero que no pierdan su identidad y que sean orgullosos de la tierra a la que pertenecen. Ahora el 11 de junio fue, creo que un aniversario más de la guerra, ¿no? Bueno, Sí, sí, no sí, sé. sí, sí, sí. Bueno, nos visitó Norma Mavi Núñez, le vamos a entregar un testimonio, directora de la Escuela Bartolomé Mitre número 403 del Riachuelo. Ella es misionera, pero prácticamente hizo su infancia y adolescencia acá en Corrientes. La conocimos un poquito más, le agradecemos por su visita, por Gracias por todo la lo que nos invitación. contó. Le vamos a entregar esto. Ojalá lo pueda colgar usted en su oficina. Muchísimas gracias. Muchas Le gracias. pedimos una foto ahí a nuestro asistente también, Joel. Esto lo vamos a subir al Facebook. Estamos en vivo a través de YouTube y el Facebook de Peña Mendibey. Gracias. Gracias a Muy usted. lindo. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un rato muy ameno y grato y muy cómoda de estar en este lugar. Gracias a usted, Mavi, por visitarnos, por compartir todo lo que compartió con nosotros. Y nosotros queremos compartir, acá el equipo me está mirando que está rica la historia todo acá, pero ellos están sintiendo un olorcito. Está Ah, frío acá en Riachuelo para la gente y están organizando un baipú. me pareció que había un olorcito Había un conocido. movimiento acá. Justo lo que Eh, quería comer hoy al mediodía y llegué Claro, tarde porque ya estaba hecha la comida. bueno, ahora está invitada a comer un baipú acá con el equipo de Abañé, así que Bueno, usted y la Mavi sí, Junior. Mavi Junior, sí, sí, ¿eh? sí. Una reflexión final y cerraríamos el programa. Bueno, como representante de una institución educativa, Ujú. les pido a la comunidad, a los padres, que confíen en la escuela, que la escuela está abierta eh, a todas las propuestas que sean para el bien de la escuela. O sea, miremos a la escuela queriéndola, miremos a la escuela como un lugar donde podemos aportar y por supuesto que cometemos errores. Y nosotros los docentes somos los primeros autocríticos de nuestro trabajo, porque puertas adentro hacemos nuestra autocrítica. Pero siempre queremos mejorar y dar lo mejor de nosotros para nuestros niños. Ese pedacito de tesoro que ustedes depositan en nosotros, que queremos formarlo junto a ustedes y sacar lo mejor de ellos. Queremos que nuestros niños crezcan sanos, sanos en todos los sentidos, ¿sí? Mentalmente, socialmente y por supuesto en la parte física, ¿no? Queremos que nuestros niños vuelvan a sentir la escuela como el lugar donde ellos pueden estar con confianza. Y esa confianza también tenemos que trabajarlo desde la casa. Entonces, confíen en nosotros, ayúdennos porque necesitamos de ustedes y es una ayuda mutua porque nosotros, así como necesitamos de ustedes, ustedes también necesitan de nosotros. Como institución a la que estamos obligados, porque estamos obligados por ley mandarlo a nuestros niños a la escuela, pero no porque sea una obligación. Esa obligación la cumplimos con mucho amor. Tenemos reglas que tenemos que cumplir, pero saquemos lo bueno y lo positivo de esta institución educativa, ¿m? Que por ahí queda como grande decir institución. Seamos todos educadores, desde la casa ustedes, nosotros desde la escuela, pero apostemos a lo más importante que es para nosotros, ese niño, ese adolescente en formación. Saquemos lo mejor de ellos entre todos.
La familia es una institución. La familia es una institución, la Así primera que institución. la primera institución. Así que, sin más palabras, mucho para seguir hablando, pero tenemos ya 1 hora y media aproximadamente. Se fue. Le dije que me gusta conversar. No, y está muy bueno. Y quedaron seguramente algunas cosas Sí, para un montón contar. de cosas. Pero nuevamente, gracias. Las puertas de este estudio, de esta casa, están abiertas para el establecimiento, para usted. Y bueno, y el equipo acá me está haciendo seña que quiere ir a pintar, a reparar pisos, todo, Ah, así que buenísimo, me encanta, cuenten, sí. cuenten. Le tenemos ahí a Carlito, a Sí, Pablo, a Giovanni, Gabriela, a Joel, Josué. sí, ahí está una futura ingeniera también. Ahí tenemos a Mavi Junior, tenemos Lucrecia, Miriam, tenemos un montón de gente acá que a lo mejor le gusta hacer Sí, mezcla y sí, todas sí. esas Todos cuestiones, ¿no? podemos hacer. Eso es lo que Todos. siempre digo. Todos aportamos. El que no sabe pintar, bueno, sabrá reparar otra cosa, alguna puerta, como es un picaporte, una cerradura. Y el que no sabe nada, aunque sea un mate, le puede cebar al compañero. Así Entre todos es. Yo le aportamos. mando, si me permite, yo le mando un saludo a la escuela 9. 3 años fui presidente de la cooperadora ahí. Hemos hecho mucho, he hecho de albañil también, de jardinero. La verdad que es una pasión eh, colaborar con la gente. Y en este caso, cuando vos ves los chicos alegres, jugando, y qué sé yo, eso entusiasma más, y que los padres te apoyen, así tal cual usted dijo, que los padres depositen esa confianza, no solamente en que está en buenas manos la educación, sino también en toda la contención que eso significa, dentro de una muy buena estructura, donde haya seguridad y todas esas cuestiones, uno deposita tranquilamente los chicos, ¿no? Y como dijimos al principio, el que trabaja se equivoca, que puede haber errores, pero nada va a ser intencional cuando uno lo hace Así con es, amor. así es. Sí. Así que muchísimas gracias. Nosotros nos estamos despidiendo de este programa hasta el próximo encuentro. Abañé la voz de la gente, desde el Riachuelo en vivo, desde el Riachuelo Corrientes, Argentina. Y muchísimas gracias al señor vicegobernador, doctor Pedro Bayar Pujar, por el apoyo permanente a esta estructura para que nosotros podamos transmitir y tener todos estos elementos acá disponibles, cámaras, computadora y todas esas cuestiones que detrás de escena lamentablemente no se puede ver porque tratamos de mostrar lo que es esto más, pero en este caso el doctor Pedro Brayar siempre está pendiente de lo que necesitamos nosotros para que toda esta información conozca a la gente, información y que conozcan estas personas que están a cargo como en este caso, de institución escolar muy importante. Creo que es la única escuela primaria que hay acá en Riachuelo, este, que vienen de zonas aledañas también, así que, y tiene 120 años de historia ese colegio nada más. Así que nos estamos viendo hasta la próxima encuentro.